Muy buenas tardes, amigas y amigos. Muy bienvenidos a este webinar de Confederación USEM. Como saben ustedes, USEM forma parte de UNIAPAC Internacional, así que damos la bienvenida también a los amigos que nos acompañan de diversas partes de Latinoamérica. Le pasamos la voz a nuestro presidente, a Javier Solana, para que nos dirija un mensaje de bienvenida. Por favor, Javier. Hola, muchas gracias, Ale. Mucho gusto saludarlos a toda la membresía de México y bueno, con la tecnología, otros alcances que pudiéramos tener y nos acompañan. Muchas gracias a todos. Tenemos ahora una sesión de lujo con un tema de vanguardia muy actual y que es esta extraordinaria encíclica que vamos a platicar por tres extraordinarios voces pensadores acerca de estos temas. Muchas gracias a todos ellos por su participación. Le agradecemos mucho, Monseñor Héctor Pérez, por acompañarnos. Constantino de Llano, muchísimas gracias. Carlos Anaya, un placer tenerte por acá. Y bueno, ¿qué más que aprendamos, podamos discernir, podamos profundizar en estos temas? Pues aquí con la USEM acercándonos a todos ustedes y gracias por tu participación. Adelante, Ale. Monseñor Héctor Pérez Villarreal, ordenado sacerdote en 1999 para la Arquidiócesis de Monterrey. Es doctor en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, y ha dedicado su ministerio a la formación, la evangelización y el acompañamiento pastoral. Actualmente se desempeña como secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, promoviendo la comunión, el diálogo y la misión de la Iglesia en México. Carlos Anaya Moreno. Experto en innovación pública, tecnología social y participación ciudadana. Ha desempeñado cargos directivos en la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y el DIF Nacional, impulsando proyectos como la CURP y sistemas de seguridad y migración. Es fundador de Geoenlace Parquimóvil y de la Unión de Servicios Solidarios Banco de Tiempo, iniciativas orientadas a la innovación tecnológica y al fortalecimiento del tejido social. Autor de diversas publicaciones sobre democracia, seguridad y economía solidaria. Constantino de Llano. Es empresario mexicano con una destacada trayectoria en la dirección de empresas de tecnología y manufactura. Fue director general de Domino Printing México por más de 25 años y presidente nacional de la Unión Social de Empresarios de México. Su liderazgo se ha distinguido por promover una visión ética de la empresa, inspirada en la doctrina social de la Iglesia y orientada al bien común. Alejandro Pellico Villar, ingeniero industrial por la UPAEP, con maestrías en Administración de Empresas con especialidad en Liderazgo Estratégico por la CEU de Madrid y en Doctrina Social de la Iglesia por la Universidad Pontificia de Salamanca. Cuenta con más de 25 años de experiencia directiva en la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil. Es fundador y director de Solidarium, desde donde impulsa a empresas e instituciones a integrar el bien común en su estrategia. Ha participado como conferencista en foros nacionales e internacionales, y actualmente es vicepresidente nacional de Confederación USEM.
Además, forma parte de los consejos de Coparmex Puebla, CEPOS, y de las juntas de gobierno de la UPAEP y la Universidad Intercontinental. Muchas gracias, Javier. Ya tuvimos oportunidad de ver las semblanzas de nuestros panelistas invitados, reiterarles el agradecimiento y la gentileza de que nos acompañen. Quiero dar un elemento de contexto antes de iniciar, que puede parecer un tanto obvio, pero nos parece pertinente. Eh, Hace un poco más de un año, el 8 de mayo de 2025, después de la llamada del Papa Francisco a la Casa del Padre, tenemos nuevo pontífice de la Iglesia Católica. Como ustedes saben, el Colegio Cardenalicio escogió al cardenal Prevost como nuestro nuevo Papa. El Papa León escogió su nombre, y así lo ha manifestado, en parte por la referencia a su antecesor hace 135 años, el Papa León XIII, cuando surge la encíclica Rerum Novarum, las cosas nuevas. Es la encíclica que en Uniapac tenemos muy presente porque es la que pone en el centro la doctrina social como clave de la cuestión social. Y lo que pasó en aquel entonces es que hubo una revolución, la revolución industrial que mecanizó, suplantó y multiplicó la fuerza motora del ser humano. Esa fue la gran cosa nueva que hubo en aquel entonces. Se localizó, como ustedes saben, en Inglaterra y se empezó a expandir a lo largo del mundo al cabo de 100 años, de tal suerte que en algunos lugares la revolución industrial llegó apenas en los años 70, 80 del siglo pasado. Llegamos al año 2026 y la cosa nueva que tenemos hoy es esta inteligencia artificial, que decimos que en algunos casos suplanta, y pongo entre comillas la palabra, pero sí multiplica la capacidad ya no motriz, pero sí analítica del ser humano. Esto en un contexto del cambio de época, porque venimos hablando del tema desde 1957, que es cuando la inteligencia artificial se empieza a desarrollar tecnológicamente, pero llegamos a un tiempo en que hay tres cosas que se conjugan para que estemos en el tsunami de la inteligencia artificial. Las tres cosas que requiere esta tecnología es que haya algoritmos, disponibilidad de datos y capacidad computacional. Los algoritmos ya existían, pero lo que no había es esa disponibilidad de datos que creó el Internet y la capacidad computacional. De tal suerte que este tsunami se junta con el cambio de época del que hemos hablado también en Uniapac, y lo que nos tiene ahora es preguntándonos qué va a traer todo esto para el mundo del trabajo. Pero bueno, para eso están nuestros invitados, para que nos platiquen su visión sobre lo que dice la encíclica Magnifica Humanitas, que el Papa Francisco justamente saca para dar una explicación de estas cosas nuevas que están implicando al mundo del trabajo. Eh, una explicación técnica breve antes de darle la palabra a nuestros panelistas. Les haremos tres preguntas y le pediremos a cada uno que la responda hasta por un máximo de 5 minutos, de tal suerte que así haremos la primera, la segunda y la tercera. Y al terminar la intervención de ellos, daremos un espacio para todos aquellos ustedes que quieran preguntar, para que vayan tomando nota de sus preguntas y podamos también tener una riqueza de intercambio con nuestros panelistas. Así que sin más, vamos a la primera pregunta, que dice así. ¿Qué retos plantea la encíclica Magnifica Humanitas al mundo del trabajo en la era de la inteligencia artificial? Si les parece, le podemos dar primero la palabra a Monseñor Héctor. Si nos hace favor, Monseñor, de ayudarnos con la primera respuesta, luego Constantino, luego Carlos y luego vamos cambiando un poco el orden. Adelante, por favor, Monseñor. Qué abusivo saliste, Alejandro, qué bárbaro. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta tarde. Gracias por la invitación a Javier, a André y a todos los que estuvieron pensando en permitirme participar con ustedes. A lo mejor con alguno de ustedes ya estuve en algún otro foro, porque he estado en algunos foros y sé que entonces espero no ser tan repetitivo. ¿Qué reto nos presenta la encíclica? Bueno, yo creo que desde recordarnos, porque esto no es algo, no es una novedad del Papa León, pero sí nos está recordando de que el trabajo no es un simple instrumento, sino que expresa y acrecienta la dignidad de nuestra vida. Es decir, no es nada más un recurso
que yo puedo contratar y desechar, sino que en el centro hay una persona, está la condición humana, y por lo tanto exige tratarlo de una manera distinta. El primer reto, entonces, recuperar la primacía del trabajo sobre la lógica productiva, pudiéramos decirlo así, y por lo tanto habla de este salario digno, ¿verdad? Que no puede ser solamente pensado desde lo que se va a retribuir, lo que va a retribuir ese trabajo, sino también pensando en el trabajador y sus necesidades, el salario justo que mencioné. El segundo reto sería cuidar el no afrontar la innovación de la inteligencia artificial desconociendo las implicaciones humanas de esto. Entonces, dice, el objetivo de obtener mayores beneficios no puede justificar decisiones que sacrifiquen sistemáticamente el empleo, porque la persona es el fin del trabajo y no el medio. La persona es el fin de la empresa, dice, y no el medio. Entonces, está subordinado a la persona los beneficios que se pueden obtener. Ese es otro gran reto que nos plantea. Y tercero, y con esto, tal vez me gustaría dar pie a dejarle algo a los otros dos, a Carlos y Constantino. eh, Dice, el cambiar el criterio de evaluación de eficiencia en el trabajo a dignidad del trabajo. Entonces, hay diversas formas en las que nosotros vamos empobreciendo el ambiente laboral cuando solamente ponemos al centro la eficiencia y no tomamos en cuenta que esta eficiencia no puede estar amenazando la condición humana que debe estar al centro de la empresa. Entonces, si se fijan en el fondo, los retos van en recuperar la centralidad de la persona para que las transformaciones que están sucediendo, que como bien lo dijo ahorita Alejandro, es una nueva era, ¿verdad? Pasar de la industria a la era digital. No olvidar, dice el Papa, este gran reto de poner la persona al centro. Muchas gracias, monseñor. Interesante provocación de arranque. Constantino, si nos haces favor. Gracias, mucho gusto. Primero que nada, muy agradecido, Javier, Alejandro, Ale, André, por la invitación a participar en este panel. Y un gusto, Monseñor Héctor Carlos, de compartirlo con ustedes. ¿Qué retos plantea la Magnifica Humanitas al mundo del trabajo en la época de la inteligencia artificial? Yo creo que parte desde el subtítulo que trae la encíclica, ¿no? O sea, la encíclica dice sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Y es el gran reto que nos plantea el Papa para empezar desde el título de la misma encíclica, porque yo no sé a ustedes si les pasó, pero yo en lo personal me sentía francamente abrumado cuando arrancó todo este tema de la inteligencia artificial. Decía yo, bueno, soy un perfecto ignorante, ya me volví en un alfabeta de todo esto, y me da terror además adoptarla. O sea, ¿qué tanto debo de adoptar? ¿Por orden debo de ir? Y me daba mucho miedo el entrarle al asunto, ¿no? Y a Dios gracias, surge esta encíclica, ya había habido un par de documentos previos, pero esta encíclica ya como que redondea todo muy bien y ya le da uno luces y dices, bueno, de lo que estaba preocupado no estoy tan mal porque pues el Papa está y mucho más preocupado y con temas mucho más profundos, ¿no? Y por ejemplo, por ahí dice que mientras la inteligencia artificial promete impulsar la productividad, haciéndose cargo de tareas ordinarias, muchas veces los trabajadores se ven obligados a adaptarse en la velocidad y en las exigencias de las máquinas, en lugar de que la máquina se adapte a las necesidades del trabajador. Esto es fundamental, ¿no? Porque todos estamos adoptando ya la inteligencia artificial. No nos hagamos en todas nuestras empresas, ya lo hemos hecho y lo tenemos que hacer porque nuestra obligación es ser rentables, ¿no? O sea, es parte del hacer empresa, pues el que es una empresa rentable y que pueda seguir adelante y tenemos que estar siempre a la vanguardia. Entonces, ¿con qué sentido adoptar toda esta inteligencia artificial? ¿Qué cosas sí hacer? ¿Qué cosas no hacer? ¿Qué cosas sabes sacrificar, no? A lo mejor, por ejemplo, con inteligencia artificial yo puedo hacer muchas cosas muy rápido, como lo promete la misma inteligencia artificial, pero no necesariamente estoy con ello desarrollando la gente del futuro. O sea, necesitamos muchas veces que las tareas rutinarias, que son las que hace muy bien la inteligencia artificial, pues las empiecen a hacer los que están saliendo de la escuela para que más adelante tengan el criterio, hayan vivido el campo y puedan después progresar. Pero si no formamos a la gente, ¿cómo vamos a tener cosas más adelante, no?
También nos habla el Papa de una paradoja de progreso material y regresión antropológica. Y es que aquí desaparecen las condiciones para una paz social justa y estable, ¿no? El trabajo sigue siendo la parte esencial del hombre. Yo me acuerdo, mis papás ambos terminaron sus días en un asilo, no porque los hayamos votado ahí, sino por necesidad de cuidado. Y el común denominador de todos los asilados era, es que no puedo trabajar, es que me siento un inútil, es que no siento que estoy aportando. Y no es de que no tuvieran dinero o no estuvieran, bueno, no tenían la capacidad, pues ya estaban muy grandes todos los que estaban ahí guardados, pero es ese sentimiento de que quieres trabajar, quieres aportar. ¿Por qué? Porque el trabajo es parte de la esencia del hombre. Ya lo dijo Juan Pablo II en la obra de Scherzens, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Hoy en la mañana escuchaba la entrevista que le hizo la editora del The Economist a Elon Musk. Y decía él, en 10 años la inteligencia artificial ya superó la inteligencia humana. Y va a estar muy padre porque vamos a fabricar cosas muy baratas y va a haber deflación, no va a haber inflación. Y pues todo el mundo ya no va a tener que trabajar y van a poder conseguir las cosas muy baratas. Y yo decía, sí, pero la gente lo que quiere es trabajar. Uno quiere expresarse a través del trabajo, ¿no? Bueno, hasta aquí la dejo porque si no, Carlos me va a matar. Adelante, por favor. Muchas gracias, Tino. Ciertamente complementario a lo que nos decía Monseñor. Carlos, te escuchamos, por favor. Sí, muchas gracias. Sobre este tema específico, yo creo que fue impresionante cómo el Papa trata el tema de lo que llama la encrucijada ética, cuando presenta el síndrome de Babel frente al camino de Nehemías. ¿Y cómo lo podemos utilizar hablando de cultura organizacional en nuestras empresas? Tenemos el criterio que es el síndrome de Babel, o también se llama paradigma tecnocrático. El eje central de este paradigma es el poder, la eficiencia y la idolatría del lucro. Lo que importa es hacer dinero. En cambio, el camino de Nehemías es el camino de la corresponsabilidad. La persona humana y la búsqueda del bien común están en el centro. Si lo vemos desde el punto de vista del trato al ser humano, vemos que en el paradigma tecnocrático está reducido a datos. O sea, ya no somos personas, somos datos, rendimientos, perfiles o simples costos de producción. Es terrible que se habla del recurso humano, porque no somos un recurso. Es mejor que se hable del talento humano, por ejemplo. En cambio, en el camino de Nehemías, la corresponsabilidad es reconocido en su dignidad ontológica. ¿Qué es dignidad ontológica? Es que es una dignidad por el simple hecho de existir, no por lo que haces, ni por la edad que tienes, ni por lo que sabes, sino que simplemente porque somos hijos de Dios, tenemos esta dignidad y que por lo tanto es incondicionada. Entonces, tenemos una historia y un misterio en ese sentido. En el camino tecnocrático tenemos un estilo de construcción, estamos hablando de la Torre de Babel, es centralizado, autoritario, uniformidad que anula la diversidad. Más ahora con la inteligencia artificial podemos caer en esto, en una uniformidad terrible que va a evitar el que podamos tener diversidad y por lo tanto no habrá unidad. Para que haya unidad se requiere diversidad. Entre iguales solo hay uniformidad. Y entonces nosotros como personas somos cada uno diferente, cada uno distinto. Ahora el Papa en el documento que publicó el domingo para los adultos mayores y los abuelos, hablaba de eso. Nos recordaba la frase de que te tengo tatuado en mis manos, que decía nuestro Señor en Isaías. Entonces, imagínense, Él piensa en cada uno de nosotros en lo particular, sabe el nombre de cada uno de ellos. Otra frase del Evangelio dice que ningún cabello no está contado. Entonces no podemos caer simplemente a hacer un número o hacer una cifra. Por lo tanto, el camino de Nehemías habla de la subsidiariedad, con responsabilidad compartida y con escucha activa. Todos tienen algo que opinar, algo que decir. Las consecuencias finales de estos dos caminos en el camino tecnocrático, es la ruptura de la comunicación, la deshumanización y la división social. Fíjense que cómo es totalmente convergente con lo que pasó en la Torre de Babel. Ruptura de comunicación. Cada quien hablaba diferentes cosas y se rompió. Se perdió, se deshumanizó. Hubo división de toda la gente que estaba ahí en ese sentido. En cambio, en el camino de Nehemías,
La consecuencia va a ser la fraternidad, la justicia social y la restauración de lazos comunitarios. Así fue como se reconstruyó las murallas de Jerusalén, haciendo cada quien una parte, no estandarizando, no haciendo, sino a cada familia se le encargó por parte de Nehemías un trozo de lo que tenía que hacer y todos colaboraban al bien común. Por lo tanto, entonces el síndrome de Babel representa la pretensión de autosuficiencia técnica que intenta introducir el misterio de la persona en meros datos cuantitativos. Hay que evitar entonces la ideología del beneficio y buscar el camino de Nehemías que permite la diversidad tecnológica se transforme en un recurso para la justicia, donde cada colaborador asume su propio tramo de muralla en la construcción de la empresa. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues vaya que nos ponen cosas en la mesa, digamos, muy provocadoras. Monseñor nos dice que el tema es la dignidad del trabajo, el reto de que la innovación se dé sin dejar a un lado las implicaciones humanas, y la tensión que hay entre la eficiencia y la dignidad de la persona, ¿no? Ahí el hilo conductor, la dignidad de la persona. De hecho, parece que es una encíclica que no es tanto de la inteligencia artificial, sino más bien de cómo volver a poner en el centro la dignidad de la persona. Constantino nos dice justamente que hay que custodiar al ser humano, que hay que buscar que la técnica se adapte a nosotros y no a la inversa, y que tenemos que gestionar esta paradoja del progreso material y la regresión antropológica, ¿no? Si no sabemos cómo utilizarla, vamos para atrás. Y finalmente Carlos nos dice esto de la Torre de Babel, que es una imagen muy potente, ¿no? Un símbolo muy potente. ¿Cómo hacer la ética presente en la cultura de nuestras empresas? ¿Cómo superar ese afán de lucro y de poder en la lógica del bien común, que es algo a lo que estamos llamados los empresarios? Y justo cómo aplicar la subsidiariedad, pensaba Carlos ahora que decías de que cada quien ponga su parte en construir el muro, pues al final es una alusión de la solidaridad y la subsidiariedad. Y bueno, esto nos lleva entonces inmediatamente a la segunda pregunta. ¿Qué elementos de discernimiento ofrece la encíclica Magnifica Humanitas a los empresarios al hablar del desarrollo y el progreso? Si lo que tiene que estar en el centro es la dignidad del ser humano, y cómo el ganarnos la vida en el trabajo hace que la cuestión social esté en el centro, ¿qué luces nos da la encíclica justamente para discernir la realidad y para enfrentarla de cara al desarrollo integral de la persona? Si les parece, vamos a cambiar ahora el orden. Empezamos contigo, Tino, por favor. Bueno, ¿qué elementos de discernimiento ofrece la encíclica a los empresarios al hablar del desarrollo y del progreso? Nos recuerda aquí el Papa en el 157 que la iniciativa empresarial puede ser una verdadera vocación, capaz de generar riqueza y mejorar la vida de todos, siempre que reconozca la creación de empleo digno y de valor como parte esencial a su servicio a la sociedad. Y yo aquí le agregaría que tenemos además en nuestras manos la responsabilidad de el crecimiento, de la ascensión de la persona humana, ¿no? Brindar las oportunidades en nuestras empresas para que las personas puedan expresarse, desarrollarse, crecer y brindar un servicio y de esta manera pues participar dentro de la sociedad. Y el Papa menciona tres aspectos a que hay que tener particular cuidado al estar tratando con inteligencia artificial. El primero, que hay que tener cuidado porque la facilidad de lograr el resultado, pues te hace saltarte el juicio personal, te hace limitar mucho la creatividad, ¿no? Y eso es algo en lo que caemos fácilmente. Y yo lo veo a cada rato. O sea, todo el mundo espera mejor a que le diga a alguien de arriba cómo hacer las cosas. Y cuando lo que se trata esto precisamente es de, pues, subsidiariamente, pues haz lo que te toca hacer a ti. Y aquí muchas veces estamos abdicando en la inteligencia artificial, ¿no? Luego, la impresión de objetividad, que pareciera que la inteligencia artificial es muy objetiva, pero la realidad es que no tiene nada de objetiva. O sea, está reflejando los parámetros culturales de los que la formaron, de los que la construyeron. Entonces, está uno pensando que está tratando con un ente objetivo y resulta que estás llevando todos los sesgos de quien lo programó o de donde estuvo leyendo cosas que sabemos que Internet particularmente está muy sesgado. Y la tercera, pues pareciera que estamos hablando con una persona, pero no, estamos hablando con una máquina. Y aunque parezca una relación personal, no lo es y hay que tener mucho cuidado de no caer en estas cosas, ¿no? Me voy a callar aquí porque si no, no le dejo nada a mis compañeros de exposición, pero creo que por ahí va el asunto.
Gracias, Tino. No, es esta tentación que ahora pasa mucho también con los jóvenes, ¿no? Que incluso agarran estos chats de psicólogos en esa transplantación del ser humano, que es una impostura, que no es real, pero hasta ese grado llega la tentación, ciertamente, ¿no? Carlos, ¿qué nos dices? ¿Cuáles los elementos de discernimiento que tú detectas en la encíclica para los empresarios al hablar del desarrollo y progreso? Sí, yo detecto que podemos tener una especie de matriz de principios que nos presenta la doctrina social de la Iglesia aplicados al desarrollo tecnológico. Podríamos saber entonces que la IA, el progreso técnico, solo es legítimo cuando se ordena a fines humanos superiores. Esto es lo que nos enseña la doctrina social de la Iglesia y la encíclica en particular. ¿Qué principios serían estos? Si lo viéramos como una especie de tablero de control de impacto humano en la empresa. El primero, por supuesto, sería el destino universal de los bienes. ¿Cómo lo aplicamos en la empresa? En este caso, garantizar el acceso equitativo a la formación digital. O sea, todos tienen que tener acceso a la empresa a esto. No pueden decir, estos son los que saben y todos los demás no saben y hacer una especie de brecha, sino hay que garantizar ese acceso. ¿Cómo se puede medir? Con un porcentaje de inclusión en alfabetización digital ética en todos los niveles del organigrama. O sea, debe ser una actividad permanente en todos los niveles. El principio de subsidiariedad es proteger la capacidad de decisión frente a la automatización. O sea, que no porque la máquina es muy buena para decidir, ya los seres humanos ya no decidimos, ya ahora decidimos órdenes de la máquina. Al revés, hay que fomentar que el uso de la IA sea decidido y adoptado por el nivel capaz más cercano a la tarea operativa. La solidaridad, actuar como mecanismo de gestión para evitar el efecto de caja negra, eso que mencionaba Constantino, que no sabemos el algoritmo cómo trabaja, es una caja negra. ¿Qué acción? Hay que crear grupos de autoestudio para detectar, reconocer y replicar mejores prácticas éticas entre pares. Cuando las cosas se ponen en común, se pueden encontrar soluciones. Justicia social. Dignificar los puestos de trabajo. ¿Cuál sería la métrica? Cantidad de procesos de bajo valor transferidos a la tecnología para abrir oportunidades de ascenso real y motivación humana. Qué bueno que la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas muy básicas. Perfecto, que sea muy... Pero eso no quiere decir que voy a despedir a las personas que lo hacían, ¿no? Voy a capacitarlos para que tomen puestos superiores. Porque ellos ya saben cómo es. Si llega la inteligencia artificial y se deja tener ese periodo de aprendizaje de lo básico, se va a perder toda la capacidad de pensamiento crítico en niveles superiores. El que no hizo lo que estuvo abajo no sabe cómo ordenarlo después. Y si dependemos en ese sentido de la pura inteligencia artificial, nunca tendremos gente que lo haya conocido el proceso, que pueda mejorar, que lo pueda hacer de manera mejor. Y el bien común, aquí hice una evaluación de lo que se llama multi-stakeholder. ¿Cuáles son los niveles de control? ¿Cuál sería la directriz? Adoptar innovaciones que generen un beneficio equilibrado, tanto para los colaboradores como para los clientes, para los proveedores y para la comunidad. Cuando tú piensas llevar a tu empresa a inteligencia artificial nada más para bajar tus costos, pero estás acabando con empleados, estás acabando con colaboradores, estás acabando con tu misma comunidad porque le dejas de comprar a tu proveedor y la comunidad entonces empieza a empobrecer. Entonces, ¿sabes qué? Estás matando tu futuro como empresa. Si no piensas en la comunidad en la que estás, si piensas que tú solo podrás, eso nunca será cierto. No sé, también quisiera poder agregar, sí, básicamente, ¿cuáles son las alertas de riesgo estratégico? El riesgo de atrofia cognitiva, un resultado fácil, pues te atrofia, ya no trabajas para él. El sesgo de objetividad simulada es ignorar que el algoritmo refleja el sesgo cultural, o sea, es mentira que la tecnología es indiferente, ¿no? Sobre todo los algoritmos dependen de quien los construyó y de los sesgos que él traiga en sí mismo. Entonces, por eso siempre el sentido crítico tiene que estar permeando en cualquier cosa. Y el tercero sería el riesgo de aislamiento relacional. El uso de interfaces que simulan empatía humana puede degradar el deseo del encuentro auténtico, sustituyendo vínculos por simulacros. Ahorita, desgraciadamente, hay estudios de casos de que hay personas que
Su amigo es su IA y con él hablan y platican y dejan de tener relaciones reales con personas reales. Entonces, eso puede ser, sería por lo pronto. Gracias. Gracias, Carlos. Muy interesante tu planteamiento y además aterrizado a la gestión y ahora hablaremos de ello. Monseñor, si es tan amable, los elementos Muchos de... elementos de discernimiento, claro. Bien, yo creo que en esto el Papa exagera en lo aterrizado. Muchas veces las encíclicas pecan un poco de moverse en criterios universales no tan aterrizados. Y aquí el Papa es muy concreto, tanto los principios de la doctrina social aplicados en la época de inteligencia artificial, así como lo hizo ahorita Carlos, los desarrolla cada uno, y también se va a situaciones concretas del empresario que está viviendo el día de hoy. Entonces, bueno, algunas de las que yo alcancé a notar o a sacar, el primero sería bueno, y el de preguntar quién detenta el poder tecnológico, ya lo dijo Carlos ahorita, y hacia qué fines los está haciendo, ese sería el primero. Segundo, distinguir entre esto cuando habla de la parte tecnócrata o tecnocrático, el paradigma tecnocrático, dice, hay que aprender a distinguir entre tener más y ser más. Dice, y cito textual el número 112. El riesgo más hondo es que el paradigma tecnocrático hace parecer normal una visión antihumana. La plenitud de la vida consistiría en tener más, reducir la fragilidad, eliminar lo imprevisto y controlarlo todo. Cuando así la eficiencia se vuelve medida de valor, el ser humano es tentado a considerarse como un proyecto que debe optimizarse, no como una criatura llamada a la relación, como un misterio que hay que conocer, como un ser humano que hay que respetar. Entonces, este modelo, este primer criterio de discernimiento nos hace pensar, bueno, mi modelo de negocio reduce a las personas, trabajadores, clientes, comunidades, a datos que optimizar o costos que reducir, porque si es esto lo único que me preocupa, entonces he caído en esta trampa tecnocrática. Lo segundo es, las innovaciones tecnológicas han de examinarse con una pregunta decisiva. ¿Contribuyen realmente a hacer crecer a las personas y a los pueblos en humanidad y fraternidad? Carlos lo mencionaba hace un momento, en el respeto a la casa común y las generaciones futuras. Entonces, no se trata de preguntar si la tecnología es rentable, sino si nos hace más humanos utilizarla. Ese sería un segundo criterio que me pareció fundamental. Después, el tercer criterio que les compartiría es, el progreso se mide, y aquí el Papa hace algo muy interesante y se los invito a considerarlo. El progreso se mide por la dignidad o la inclusión de los excluidos, no solamente por el rendimiento de los que ya están incluidos. Y les leo el número 12. Dice, la verdadera realización no nace de la eliminación de fragilidades, sino de un crecimiento armonioso. Ahí donde la libertad y la responsabilidad se entrelazan con el cuidado recíproco y la verdadera solidaridad, y donde el progreso se mide por la dignidad de cada uno y el bien de todos los pueblos. Entonces dice, para el empresario, ¿qué quedaría? El indicador de que su empresa progresa no es la tasa de automatización ni el margen de utilidad, sino la pregunta de si los más frágiles, los trabajadores más vulnerables, la comunidad en donde te desarrollas, participan de los beneficios que tu empresa está produciendo. Y por último, pongo estas tres preguntas que son muy concretas, que se derivan de todo esto. Nuestra planificación como empresa incluye el impacto humano y social o solamente el financiero. Segundo, los más frágiles, trabajadores menos cualificados, comunidades rurales, ¿están incluidos en los beneficios de la empresa o los prefiero mantener como vulnerables y frágiles? Tercero, nuestra innovación apunta hacia la justicia
y hacia el bien común o solamente hacia mi rentabilidad? Bien, creo que son preguntas concretas que el Papa lanza y yo volvería a insistir el criterio de discernimiento, si en el principio, en la primera dije la dignidad humana, en la segunda digo la comunidad, ¿verdad? Es dignidad y comunidad. ¿Aló? ¿Aló? Muchas gracias, monseñor. Ya. Por ahí, si les pedimos que apaguen sus micrófonos, por favor. Muy interesante. ¿Cómo discernir la realidad? ¿Qué claves nos da la encíclica para afrontar esta realidad de la inteligencia artificial? Tino nos dice, cuidado con brincarse a la persona, esa tentación de que la inmediatez, la eficiencia que dan los algoritmos nos haga brincarnos a la persona. Aguas también con la impresión de objetividad, porque hay criterios humanos que programaron la inteligencia y eso nos puede llevar a tomar malas decisiones. Y finalmente, no es una persona con la que interactuamos, es una máquina que hace una impostura de la persona para guiarnos. Entonces, muy ilustrativo lo que nos dices, Tino. Carlos, me gustó mucho esa figura de tu tablero. ¿Qué significan los principios de la doctrina y cómo podríamos empezarlos a aterrizar en la gestión? Y me gustó también mucho la imagen de la subsidiariedad. Siempre hemos dicho que la subsidiariedad en la empresa es dejar la decisión al nivel más bajo posible. Pues resulta que si ahora hay algo que hace, que piensa, entre comillas, más rápido que nosotros, que lo hace más eficiente, subsidiar o aplicar la subsidiariedad implica dejar la responsabilidad en la persona, no en el algoritmo. Entonces, qué interesante cómo eso se vuelve medida, criterio de gestión empresarial concreto. Y Monseñor, lo que usted nos dice es, a propósito de lo que decía antes Tino, del video este de Elon Musk, la entrevista que le hace la revista The Times, se las recomiendo también, en un momento más lo ponemos en el chat. Una de las cosas que dice Elon Musk es que viviremos prontamente un florecimiento económico, habrá recursos para todos. Justamente esa tentación de la que nos alerta Monseñor, la trampa tecnológica, ¿no? Pensar que esa eficiencia nos va a llevar a una maximización de utilidades que no toma en consideración al ser humano de una forma integral. El respeto de la casa común también a la que alude Monseñor y este sentido de comunidad, ¿no? Volveremos después de eso, sobre todo cuando hablemos de los riesgos de la inteligencia artificial. Pero esto nos lleva directamente a la tercera pregunta, que dice así, la inteligencia artificial está remodelando el mundo laboral. ¿Qué criterios prácticos, ya se han asomado algunos, pero si les quisiera pedir que sean más específicos, qué criterios prácticos ofrece la encíclica Magnifica Humanitas para que los empresarios cristianos puedan respetar la dignidad humana, que de eso va la encíclica, de sus colaboradores y agregaríamos de todos los stakeholders? ¿Cuáles son esos elementos prácticos concretos que podemos descubrir? Y te pediría, Carlos, que nos ayudes dando la primera respuesta. Gracias. Pues yo creo que podemos sacar del mismo documento del Papa y aterrizado ya a aspectos empresariales, una especie de tablero de control de impacto humano. Si la vemos que la persona es lo que primero que debe estar en el centro y no las utilidades, otras cosas, primero que nada, el KPI estratégico debe ser el control de impacto humano. El primero será dignidad y prosperidad. ¿Cuál es la cobertura de salario digno que tengo en mi empresa? No salario mínimo, no salario digno, salario suficiente, digno. Si hablamos que la dignidad de la persona es tal, pues tiene que tener un ingreso suficiente para vivir en esa dignidad. ¿Y qué tasa de estabilidad laboral tengo ante la automatización? Si llego una máquina y despido 100 empleados, pues entonces no tengo, mi tasa de estabilidad es terriblemente mala. El segundo aspecto y de impacto sería el desarrollo del talento. Sería el índice de resguardo de aprendizaje junior, un poquito lo que manejaba Constantino. ¿Qué porcentaje de prácticas conservo? Aún cuando las pudiera hacer la inteligencia artificial, las conservo para que los recién llegados aprendan el conocimiento básico. ¿Y cuántas horas de capacitación en ética digital tengo dentro de mi empresa? Tercer aspecto sería la autonomía operativa, un poquito lo que mencionaba ahorita Alejandro. ¿Qué grado de iniciativa operativa,
qué decisiones tomadas en niveles bajos y cuál participación tengo en grupos de autoestudio. La responsabilidad integral, como mencionaba Monseñor, una especie de auditoría de ética de proveedores, o sea, ¿con qué proveedores estoy trabajando? Tengo proveedores que me ven muy, muy barato, pero utilizan mano de obra infantil. Oye, pues entonces no es ético esta relación. O tengo tipo de cosas. Y también la huella ambiental digital, que también mencionaba Monseñor. O sea, específicamente tengo muy buena, eficiente inteligencia artificial, pero con un consumo hídrico y energético tremendo en los sistemas que están usando en la nube. Estoy entonces quemándome el mundo también, simplemente porque ya no quiero que sea una persona a la que le pago, sino quiero pagarle, ganar más teniendo una inteligencia artificial que haga las cosas. Pues sí, pero no considero el daño que le hago al planeta también en esos consumos. Podemos hablar también de un protocolo de auditoría de proyectos. O sea, ok, todo el mundo habla de que hay que implementar inteligencia artificial. Bueno, ¿qué aspectos deberíamos de vigilar antes de decidir esto? Entonces, antes de implementar cualquier sistema tecnológico, se debe calificar según 4 niveles. El nivel 1 es un riesgo ético alto. ¿Por qué? Porque se prioriza el lucro sobre la persona, carece de supervisión humana. Si traerme la máquina o la inteligencia artificial es para ganar más y quitando personas, o sea, aceptando que la máquina sea autosuficiente incluso en sus decisiones, es un riesgo ético alto. El Papa habla de que toda decisión automatizada debe estar vigilada por una persona, por un ser humano. El nivel 2, conformidad parcial. Cumple normas básicas, pero tiene vacíos de transparencia e impacto en jóvenes. Ok, es menos dañina que la otra, pero también crea daños. Un nivel 3 sería alineación aceptable. Protege la privacidad y mantiene un control humano claro. Y el nivel 4, que llamaríamos liderazgo humanista, es que potencia activamente las capacidades humanas y el bien común. Sería básicamente la ruta de Nehemías. Tengo aquí también una especie de checklist, no sé si serían tiempo, serían unas preguntas, pero si quieren lo dejamos para el documento. Gracias. Gracias, Carlos. Sí, ciertamente te vamos a agradecer que nos compartas tus notas porque hay cuestiones técnicas muy concretas que nos van a ser muy útiles. Monseñor, si es tan amable, por favor. Claro que sí. Bien, en cuanto ya una cuestión más práctica de los criterios para el empresario, a mí este primer criterio que lo menciona en el número 150 dice, diseñar la tecnología para servir al trabajador y a la comunidad, no para someterlo. Aquí me llama la atención que, y ahorita, bueno, leo el número, un pedacito del número 150, dice, la necesidad de seguir el ritmo de la tecnología puede erosionar el sentido de la propia capacidad de obrar de los trabajadores y ahogar las capacidades innovadoras que están llamadas a aportar en su trabajo. Precisamente para evitar esta deriva, es necesario diseñar sistemas centrados en la persona y no solamente en el rendimiento. Entonces, antes de implementar cualquier sistema de inteligencia artificial, el empresario cristiano debe preguntarse si ese sistema amplía o reduce la capacidad de iniciativa y creatividad y autonomía del trabajador. En este criterio yo quisiera nada más ahondar un poquito porque yo creo que todos ustedes lo han notado, como los jóvenes que están más acostumbrados a la tecnología y al mundo digital, cada vez batallan más para decidirse a leer. Que lean un libro es una gesta heroica, ¿verdad? Y lo hacen aquellos que realmente se vencieron a sí mismos, pudieron apagar la pantalla y ponerse a leer. Bueno, los estudios educativos nos dicen que saben menos los jóvenes de hoy que los de hace 20 años. Yo quisiera que hicieran el símil a nivel laboral.
Entonces, en donde ya las máquinas hacen tanto en la fábrica o en los procesos que ya nadie lo sabe hacer. Entonces nos volvemos como instrumentos de las máquinas que sí saben hacerlo, pero nosotros no lo sabemos hacer. Entonces, bueno, esa es la primera aplicación, o sea, nunca perder este factor humano. Segundo, acompañar toda innovación con medidas verificables de protección. El 156 dice, toda introducción de automatización y de inteligencia artificial debería ir acompañada de medidas verificables de protección del empleo, como si tuviéramos un protocolo de cuidado de la dignidad humana en los momentos de que estemos pensando la automatización. Y de tal manera que nos ayude a recalificar o cualificar a las personas y hacerlas participar de nuevas maneras y no solamente prescindir de ellas, para que así, dice el Papa, la tecnología se oriente a liberar el tiempo y las capacidades humanas, pero no a generar la exclusión. Entonces, medidas verificables de protección, de formación continua, de métricas de éxito, que incluyan en estas métricas la dignidad, la dignidad humana y el beneficio comunitario. Tercero, subordinar la libertad económica a la dignidad y al bien común. Esto ya lo hemos dicho, dentro de los criterios de discernimiento no es solamente el rendimiento el criterio decisivo para la implementación de la inteligencia artificial. Cuarto, rechazar la vigilancia algorítmica como forma de control. Aquí el Papa es muy claro, los empleados deben de saber los criterios que se toman para evaluarlos o incluso para correrlos, porque si la revisión del trabajo, de la eficiencia del trabajo de un empleado lo va a realizar una máquina, entonces primero tiene él que saber qué criterio sigue la máquina y segundo, ninguna máquina puede tomar decisiones. Las decisiones siempre tienen que terminar siendo decisiones humanas. Pone el ejemplo de la parte médica, el ejemplo de los criterios de evaluación, etcétera, ¿no? Y por último, dice, la empresa es, y esto es una cosa muy interesante, debe de ser percibida por el empresario cristiano como un actor en la construcción de paz, un actor primordial en la construcción de paz. Número 13 dice, a cada uno corresponde su tramo de muralla, hablando de la reconstrucción de Jerusalén. Científicos, investigadores, empresarios, trabajadores, educadores, legisladores, sociedad civil, comunidades de fe. Esta es la lógica de la subsidiariedad, que valora la cooperación entre las generaciones, entre pueblos y disciplinas, como el camino privilegiado para hacer crecer la estabilidad, la prosperidad y la paz. Por lo tanto, la empresa no es solamente una unidad económica, sino es una institución que puede construir paz o también puede destruirla, que puede construir una comunidad más humana o también puede deshumanizarla, según la manera en la que estos criterios sean aplicados. Bueno, hasta aquí lo dejo. Muchas gracias, señor. Muy pertinente también para la realidad que estamos viviendo. Tino, si nos haces favor para cerrar esta tercera pregunta y les recuerdo si van también terminando sus preguntas y formulándolas para que podamos tener una participación también y una interacción importante. Adelante, Tino. Gracias. Entonces, criterios prácticos que ofrece la encíclica para los empresarios que puedan respetar la dignidad humana de sus colaboradores. Pues yo creo que se arranca el Papa desde la introducción, ¿no? En el número 14 dice, evitemos las palabras que humillan o enfrentan, optemos por la claridad que ilumina y la franqueza que abre caminos. Y luego más adelante dice, no bendigamos entusiasmos ingenuos ni alimentemos miedos estériles. Más bien, y esto me parece fundamental, y lo repite más adelante en el tema de educación, indiquemos criterios de discernimiento, la dignidad de la persona, el destino universal de los bienes, la opción por los pobres, el cuidado de la casa común. Y traduzcámoslos en prácticas. Una planificación responsable, evaluaciones del impacto humano y social, inclusión de los más frágiles, como ya lo han dicho Monseñor y Carlos, alfabetización digital y investigación e industria orientadas a la justicia y a la paz. Entonces,
se arranca el Papa desde la introducción con el tema, ¿no? Y luego le dedica el capítulo, 2 capítulos, al tema de la doctrina social de la Iglesia y la trae a la actualidad. Y eso me parece valiosísimo. Nosotros aquí en UCEM, Uniapac, que basamos todo nuestro actuar en la empresa, iluminados por los principios de reflexión, los criterios de juicio y las directrices de acción de la doctrina social de la Iglesia, bueno, pues es un refresher espectacular, ¿no? O sea, con 2 capítulos que te echas de la encíclica, no solamente recuerda los principios fundamentales para la operación de la empresa en una forma digna, sino que además te los actualiza a la época actual, ¿no? Entonces, y los va contrastando con las implicaciones no solamente de la inteligencia artificial, esto va mucho más allá, o sea, es todo el tema, el nuevo paradigma tecnocrático, ¿no? Y todo el tema este de transhumanismo y posthumanismo. Entonces, vuelve a encuadrar toda esta riqueza que han venido escribiendo los santos padres desde la Rerum Novarum hasta la fecha, hasta el Papa Francisco, y las pone en un criterio de actualidad. Me parece a mí valiosísimo. Si no lo han leído, particularmente esos 2 capítulos valen oro. Y bueno, ya sé que uno picado y se sigue con los demás. Yo creo que por ahí va el tema en cuanto a principios o criterios básicos o recomendaciones que nos hace su santidad en esta encíclica. Y más bien dejo espacio para las preguntas que me parecen interesantes siempre. Muchas gracias, Tino. Y fíjese, me gusta, coinciden Carlos y Tino en este aterrizaje de la gestión, cómo tenemos que tener protocolos, criterios, KPIs que nos lleven a ver si estamos en efecto respetando los principios que nos llevan a respetar la dignidad de la persona y a ponerla en el centro. Eso me parece fundamental. Esto que dice Monseñor de que las decisiones tienen que ser siempre humanas, que no olvidar que una decisión es un compromiso al final con la realidad y con la libertad y que eso no lo puede decidir una máquina, ¿no? Esto que decías también, Carlos, del salario digno. En UCEM estamos participando en la iniciativa de salario digno por aquí. Bueno, el propio Tigno, Agustín, Mari Carmen aquí presente también nos pueden detallar. Pero si no hay eso, si no hay un salario suficiente, parece ser que todo lo demás vendría siendo pues demagogia, ¿no? Que no aterriza en lo concreto y en lo específico. Recordaba esto que decía Juan Pablo II, que la empresa es para el hombre y no el hombre para la empresa. Y cuando no tenemos eso claro, pareciera que cualquier herramienta es válida para la maximización de utilidades y eso lleva a, pues a caer en injusticias y en cuestiones indignas muy fuertes, ¿no? Bien, pues entonces creo que hemos reflexionado desde diferentes perspectivas. Ciertamente la encíclica es muy rica. Yo les pediría a aquellos de ustedes que tengan una pregunta, que por favor levanten la mano con la modalidad que nos permite el Zoom para poderlo hacer. Les pediría que prendan su cámara y que sean sumamente breves para ver si podemos recoger la mayor cantidad de preguntas. De hecho, yo creo que lo mejor es que podamos recoger de 3 en 3 si es que las hay juntas y así le damos oportunidad a nuestros panelistas también de que puedan responder indistintamente. Empezamos contigo, mi querida Mari Carmen. Qué gusto saludarte. Adelante. La Me da señora. gusto saludarlos. Quiero contar una anécdota. Voy a... No, Sí, te apagó el adelante. micrófono. Ok. Les quiero contar una anécdota. Voy a procurar ser muy breve. Esto yo lo viví en vida real, no exactamente con IA, pero sí con la llegada de la tecnología. Mi gran jefe y formador en doctrina social, José María Basagoiti, yo en vivo presencié cuando decía, no voy a actualizar hacia la última tecnología, porque eso significaría perder tantos empleos. En la realidad del mercado, también se une a la empresa, una empresa de 100 años, otras fuentes de financiamiento que, y lo que dicen, vamos a dar a la empresa a tecnología y la a irnos en la operación número del mundo. Si bien esto no es una
puesto ante el IA, a la IA. Es un dilema puesto hacia la propia tecnología. Por supuesto, en ese sentido, tuvimos que refrescar formas, etcétera, 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 pero lo planteo porque hay una realidad del mercado que nos obliga a actualizarnos y que Se desconectó Mari Carmen, creo que la perdimos, pero creo que Sí. podemos formular aquí algo en código de pregunta, porque hablaba Mari Carmen del dilema de entrarle a la más alta tecnología y que nos lleve eso a excluir a las personas. Y tiene que ver con algo que también está en el radar de lo que dice el Papa, esto de las amenazas a la civilización del amor, ¿no? Lo hemos también platicado en otros foros, que la amenaza tiene que ver o va por el lado de caer en un individualismo narcisista, como si no estuviéramos ahí, como si no hubiera también manifestaciones lamentables de esto ahora en el cambio de época, pero parece ser que la tecnología nos puede llevar a exacerbar ese individualismo y a ver los resultados a costa de cualquier cosa, ¿no? La maximización de utilidades a costa de excluir a las personas. ¿Qué riesgos ven ustedes ahí en esto que dice el Papa de la construcción de la civilización del amor? ¿Cuáles serían esas amenazas que, si no utilizamos adecuadamente la inteligencia artificial, nos pueden destruir en tanto el sentido comunitario de la sociedad y de la empresa? ¿Quién quisiera responder? Si gustan. Yo creo que una que nos para los pelos de punta, dice el Papa, hay un ámbito todavía más dramático, la guerra, ¿no? Con el riesgo de que la tecnología, separada de la ética y la responsabilidad, haga más rápida la decisión de matar y la decisión sobre la vida de las personas. Yo creo que de todas las amenazas que surgen de todo esto, si todas espantan, esta aterra, ¿no? Porque pues, estaría alguien tomando, ni siquiera es alguien, o sea, es una máquina sin ninguna conciencia, sin ningún criterio de juicio, tomando decisiones sobre la vida. O sea, ya no solamente sobre la calidad de la vida, sino sobre la misma vida. Sí, y además recordarán el empresario, uno de los fundadores de Anthropic, que acompaña al Papa en la presentación de la encíclica, que habla justamente de eso, ¿no? Cómo se opuso a que el gobierno de Estados Unidos tomara decisiones para la guerra utilizando la inteligencia artificial y que tiene que ver con lo que decía usted, monseñor, antes de la empresa como constructora de paz y que es una realidad especialmente lacerante en nuestro país, y que es un llamado también a que en la construcción del bien común los empresarios demos un paso al frente y seamos también constructores de paz, ¿no? No sé si usted quisiera bordar también aquí distinto sobre esos riesgos que pudiera generar la tecnología. Sí, bueno, dentro de de las amenazas a la civilización, al amor, además de la guerra, está la polarización y el uso de la información desde esferas de poder, dice el Papa, que nadie votó. O sea, no es, nadie dijo que nos dirija Elon Musk cómo debemos de pensar, porque realmente el algoritmo o los algoritmos están moldeando la percepción de la realidad y la manera en la que aprendemos. Entonces, quien controle ese algoritmo está controlando en gran parte, y un signo de esto es cómo China prohíbe después algunas aplicaciones occidentales, precisamente porque la aplicación trae una ideología y una cultura, si lo quisiéramos llamar un poquito más amplio, ¿no? Entonces, una gran amenaza es la libertad que estamos perdiendo ante la falta de control de lo que llega a nuestras pantallas y de lo que se hace con la información, ¿verdad? Sin duda. Yo quisiera también comentar algo sobre este punto. Las amenazas identificadas pudiera ser la explotación, que llama el Papa la explotación invisible. La explotación invisible es el trabajo de etiquetado mal pagado o incluso la minería de tierras raras, que en muchos casos involucra trabajo infantil y condiciones de esclavitud.
La cultura del descarte, que también ya desde el Papa Francisco se hablaba, es el trabajador reducido a un simple costo de producción o dato sustituible masivamente por la lógica de la eficiencia algorítmica. Lo que también ya mencionamos es hipotecar el futuro, eliminando las tareas de nivel inicial que impide la formación y el aprendizaje práctico de las nuevas generaciones. Y también lo que mencionó ahorita, Monseñor, la concentración de poder. Actores privados globales con recursos superiores a los estados incluso, que eluden la fiscalización y el bien común. Como no tienen patria, no tienen, están en muchos lados, pues, ni siquiera pagan impuestos, incluso otras cosas. Creo que debemos ser exigentes. Una empresa que utiliza la IA únicamente para reducir costos, sin redistribuir los beneficios hacia la estabilidad laboral y un ingreso digno, incurre en una estructura de pecado. El ingreso del trabajador no puede quedar subordinado a la eficiencia tecnológica. El verdadero progreso debe elevar la dignidad y la esperanza de las familias. Gracias. Gracias, Carlos. Ciertamente, estas estructuras de pecado de las que hablaba Juan Pablo II en la conferencia del CELAM en Puebla, de cómo nos impiden al final construir esa civilización del amor, que los seres humanos podamos ejercer a plenitud ese llamado que tenemos en la vida, que es justamente amar, y que la tecnología mal usada puede exacerbar esa estructura, creando esa ideología donde pensamos que todo funciona como debe ser sin salir al encuentro de los demás. Clarísimo, ¿no? Tenemos una mano levantada, ya estamos sobre tiempo, pero te pediría, Jesús Horacio, si puedes formular tu pregunta, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Pues más que una pregunta, es un comentario, una visión personal que quiero compartir. La inteligencia artificial debemos darle su justa dimensión como una herramienta, porque al final de cuentas, la máquina, aunque arroje un resultado, entre comillas, decisión, va a ser un humano quien la aplique. La máquina no va a poder aplicar ninguna de esas decisiones. Entonces creo que debemos darle esa justa dimensión como una herramienta, una de las primeras herramientas, 3.500 años antes de Cristo, la rueda. Utilicémosla para el beneficio de la comunidad. Sería el comentario, gracias. Muchas gracias, Jesús Horacio. Ciertamente, y en esta lógica que decíamos, la empresa para el hombre, no el hombre para la empresa, y lo mismo aplica para todas las herramientas. Vamos a la última, si nos haces favor, Marianela. Sí, sí, adelante, creo que tenemos tiempo. Marianela, por favor. María Ángela. María Ángela, sí. Algo que me viene a la mente, que lo estoy viendo o yo lo percibo como una amenaza y quisiera que los ponentes lo corroboraran o me dijeran todo lo contrario, es la velocidad de adopción de la IA. Porque cuando estamos tratando de que los jóvenes no lo, ya resulta que ya estamos nosotros atrasados, o sea, nos pasó a nosotros que para pagar ahora uno se siente, si no pasas en la tarjeta así, que pides meter y te ven así como que, bueno, señora, ¿usted de dónde viene, no? Entonces, percibo esa velocidad que nos arrastra, como la ola, pues, o sea, cuando ya estamos tomando medidas, los caballos resulta que aquellos van en moto o corriendo, no sé. Entonces, quisiera que los ponentes me dijeran eso, ¿no? Si eso que yo percibo, esa velocidad que la siento muy cercana con los jóvenes, esa velocidad con que ellos adoptan las cosas sin discernir, sin razonar. Oye, esto es lo nuevo y aquí ya me voy. Y que cómo podemos hacer nosotros desde nuestro lugar, que estamos haciendo un discernimiento, estamos tomando las cosas, vamos a ver, vamos a hacerlo con calma, vamos a medir esto, pero luego esto. O sea, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, esa percepción que yo tengo. Ciertamente un gran reto. ¿Quién nos ayuda a responder? Si quieren. Sí, adelante, Carlos, adelante. Bueno, no, realmente es que sí detectó un punto muy importante que es la velocidad que implementación. Nunca se había tenido esta velocidad. Si ustedes recuerdan la revolución industrial, pues tardaron 50 años o más. Las revoluciones de otro tipo en llegar a todos los niveles. Ahorita estamos hablando que son cambios que se dan en años o incluso en meses. Y entonces ciertamente eso también no respetar la dignidad de la persona.
Ahorita en el tema precisamente de cuáles de las vías para la civilización del amor, yo tenía aquí algunos puntos que son 5 que van en ese sentido y que también influyen en la parte de respeto a la persona en esta rapidez del cambio. El primero sería desarmar las palabras. No hay que evitar solo el insulto, sino cultivar una ecología de la comunicación que combata la desinformación y la guerra de imágenes. Otro problema de inteligencia artificial es la cantidad de generación de imágenes falsas. Y ya, automáticamente ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira, qué video fue real, qué fotografía no fue real. Entonces hay que acabar con esto y llegar a combatir la desinformación. Hay que construir la paz en la justicia. Si queremos la civilización del amor, necesitamos estructuras sociales que respeten la dignidad de todos. Y de todos es todos, sin miramientos, sin distinciones. Otro punto importante, precisamente, quizás que sale del anterior, es asumir la mirada de las víctimas. Hay que escuchar el clamor de los descartados que menciona el Papa o el sistema tecnológico. Va a haber muchos descartados, sí, va a haber mucha tecnología, se va a crear mucho, como dice Moss, pero ¿cuánta gente no tendrá trabajo? Y hay que recordar con Juan Pablo II que el trabajo no es nomás para obtener recursos para vivir, el trabajo es un medio de creación del hombre, de crecimiento, de fortalecimiento de su ser. Y además es como contribuye a la comunidad. Y no se puede quitar esto. Cultivar un sano realismo, también se ha mencionado, es superar las utopías tecnocráticas para enfocarse en lo que realmente eleva a la persona. Lo importante es la persona. Y hay que relanzar el diálogo. Ahorita que estamos en los problemas, y el Papa también lo menciona, el problema de guerras y demás, hay que fortalecer la diplomacia y el multilateralismo frente al poder de las plataformas privadas. No puede ser que una empresa tenga más poder que toda cantidad de países y demás. La tecnología pierde toda legitimidad si no sirve para elevar la esperanza. El liderazgo del siglo XXI tiene la responsabilidad de asegurar que sea siempre la inteligencia humana, con su conciencia y su libertad, la que guía las innovaciones. Solo así seremos, en lugar de arquitectos de torres destinadas al colapso, verdaderos constructores de comunión. Gracias. Gracias, Carlos. En este mismo sentido, Monseñor, usted quería comentar algo de la velocidad. Sí, bueno, a ver, estamos ante un cambio, yo lo comparo, por ejemplo, cuando se inventa la imprenta. Entonces, pues piensen ustedes lo que significó de tener escribanos o copistas, ¿verdad? A tener una máquina dando vueltas y sacando libros con una velocidad impensable para quienes escribían a mano cada uno de los libros, ¿no? Entonces, definitivamente le da una aceleración a la manera que transmitimos la información y que producimos, realizamos algunos procesos, ¿verdad? Y así como cuando se hizo la imprenta, la mayoría de la población no sabía leer. O sea, es decir, había libros, pero no había lectores. Y de hecho, después de ello empiezan a surgir más las congregaciones que ponen escuelas para enseñar a leer. Estamos igual de analfabetas. Es decir, ya está la tecnología y no sabemos leer, no sabemos usarla ni leerla. Y lo difícil es que esta velocidad de la que habla María Ángela está teniendo consecuencias que afectan la dignidad humana y que afectan a las personas, ¿verdad? Entonces, yo tengo así nomás un pequeño ejemplo. Un compañero mío pasó a Estados Unidos, lo detienen en el cuartito y le quitan la visa porque hacía 10 años había compartido una reservación de vuelo con alguien que hoy estaba implicado en un fraude. Entonces, ¿cómo fue? O sea, no, jamás una persona humana buscando archivos hubiera hecho esa conexión. Pero hoy la inteligencia artificial metes nombres, revisa con una rapidez que empieza a provocar injusticias también. Ciertamente ese criterio de eficiencia que no respeta contextos y que no respeta el rostro de cada uno de nosotros.
Se nos acabó el tiempo, creo que ha sido interesantísima el intercambio que hemos tenido. Les pediría brevemente un último comentario a manera de sugerencia, recomendación que pudieran hacer cada uno de nosotros. Si les parece, Carlos, Tino y al final la última palabra para Monseñor. Carlos, por favor. Gracias. Pues yo tenía aquí una especie de decálogo del líder humanista. El primer punto es auditar la comunicación interna, que ya lo mencionamos, implementar protocolos de veracidad para evitar el problema del vacío de honestidad, garantizar la equidad salarial como fruto directo de la justicia, impidiendo que los ahorros por automatización queden concentrados en el capital, reformar las estructuras internas que generan desigualdad, alineando los procesos operativos con la dignidad ontológica de cada puesto, incorporar la voz de los descartados, migrantes, jóvenes sin experiencia, mayores desactualizados, en el diseño de los planes de formación, realizar la debida diligencia en la cadena de suministro tecnológico para no ser cómplices de la explotación laboral invisible en el entrenamiento de datos, rechazar el liderismo tecnocrático que promete soluciones mágicas, adoptando tecnologías solo tras evaluar su impacto humano real, promover soluciones de empleo viable frente a la tentación del despido masivo por automatización, priorizando la recalificación del talento, fomentar redes de colaboración horizontal y grupos de autoestudio, permitiendo que el conocimiento digital sea un bien compartido y no un instrumento de poder jerárquico. Y el 10º, fortalecer la gobernanza sinodal, adoptando la transparencia y la rendición de cuentas como pilares de una cultura de confianza y propósito compartido. La inteligencia creativa del ser humano debe permanecer siempre ordenada al bien común y al cuidado de los más frágiles. Al final somos constructores de comunión, no arquitectos de Babel. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Nos diste varias cuestiones prácticas que te pediríamos nos compartas para poder también hacer llegar a toda la audiencia. Tino, Ok. por favor. Gracias. Pues yo una recomendación, conozcamos lo que estamos estudiando o criticando en este momento, ¿no? Yo creo que todos nosotros en este momento, como ya bien lo dijo Monseñor Héctor, somos unos perfectos analfabetas en el tema. Entonces, hay que reconocernos como tales. Hace un par de semanas teníamos una comida con un empresario muy famoso aquí mexicano y decía él, meterse a la inteligencia artificial y creer que la conocemos porque le hacemos preguntas o le pasamos el documento para que le corrija la ortografía o mejore la redacción, eso es de kinder, ¿no? Y mucha gente ya está a nivel de licenciatura y de maestría en cuanto a estas cosas, comparado con lo que estamos haciendo de kinder nosotros. Realmente la invitación es, hay que meternos, hay que conocerlo, hay que dominarlo, y al ir conociéndolo y dominándolo, al tiempo que vamos haciéndolo con nuestros colaboradores, ir emitiendo criterios de juicio claros, ¿verdad? ¿A la luz de qué? Pues de la doctrina social de la Iglesia, que es la gran herramienta que nos da la Iglesia. Esa sería mi recomendación y pues simplemente agradecer la gran oportunidad de compartir todo esto. Muchas gracias, Tino. Monseñor, si es tan amable. Bueno, yo mi primera recomendación es lean la encíclica. Por favor. No la metan en ChatGPT para que les haga un resumen nada más. Digo, lo pueden hacer también, es muy útil, pero hay que leer, ¿verdad? Es larga, es profunda, es densa, pero también, pero tiene intuiciones que estoy seguro les iluminará su ejercicio empresarial. No tengo porque hay apartados específicos para los empresarios que les ayudan a darse cuenta, porque estando metidos en el mundo del negocio y con las preocupaciones ordinarias, a veces caen en vicios que ahí en la encíclica se muestran con mucha claridad, se describen y se dan criterios de cómo evitarlos. Carlos los acaba de resumir de manera extraordinaria, ¿verdad? Y segundo es levantemos nuestra mirada en el horizonte y tengamos esperanza. Sí provoca caos esto, pero siempre el ser humano está, porque lo lleva en el corazón, la impronta en el corazón, el ser humano siempre va a buscar vivir mejor, más plenamente. Y aunque hay excesos de algunos y hay vicios de otros, la humanidad va a salir adelante
también entendiendo cómo asumir este mundo digital ahora de tanta desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, miremoslo con esperanza, informémonos bien, como lo dijo Constantino, y por favor lean la encíclica, vale la pena. Y si les parece, Alejandro, pues termino con una bendición para que se vayan todos más en paz y después ya nos despides tú, ¿te parece? Por favor. Bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con Dios Padre de misericordia, que es el Señor de la vida, derrame su espíritu sobre ustedes, guíe siempre sus pasos para que puedan tomar las mejores decisiones y custodie siempre su corazón para que experimenten su amor. Y la bendición del Señor de la vida, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pues muchísimas gracias, Monseñor Carlos Constantino. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su escucha. Y les dejaría una última recomendación. Después de que lean la encíclica, recordarán que el Papa Francisco echó a andar una iniciativa que se llama La Economía de Francisco, que trata de analizar todos estos cambios que estamos viviendo en el mundo del trabajo desde una perspectiva más sistemática y a la luz de la doctrina. Y hay un panel que tuvieron hace algunas semanas que aborda justamente el tema de la encíclica, que es extraordinario. Les acabo de poner la liga ahí en el chat para que lo puedan consultar. Y para seguir profundizando, porque es un tema que llegó para quedarse y que vamos a tener que estar volviendo a él con frecuencia. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan buenas noches. Hasta la próxima. Adiós. Muchas Gracias. Bendiciones. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias, feliz noche. Igualmente. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias.